La Organización de los Estados Americanos y diversas organizaciones internacionales, entre las cuales se encuentra el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, han recogido la preocupación de los distintos estados americanos con respecto a la seguridad ciudadana. Así, en dos reuniones, una efectuada en octubre del 2008 en la Ciudad de México y otra un año después, en noviembre del 2009 en Santo Domingo, se ha destacado la necesidad de adoptar medidas y políticas públicas que permitan hacer un frente a la ola de violencia que se efectúa en los distintos estados de América. En la 41ª Asamblea General de la OEA se aprobó la Declaración Ciudadana de San Salvador, en la cual los distintos países del Estado americano se comprometen a recordar los compromisos para enfrentar la delincuencia, la violencia y la inseguridad de forma conjunta, también de forma preventiva, integral, coherente, efectiva y permanente. Si bien la seguridad debe tener el liderazgo y la guía del sector público, es importante contar con metodologías participativas que reconozcan las verdaderas demandas de seguridad de la población. En el informe de la OEA y el Programa de las Naciones Unidas en cuanto al desarrollo en el año 2010 sobre la democracia en América Latina, se señalan tres fenómenos que merecen particular atención. En el primer punto tenemos la inseguridad ciudadana y el temor al deterioro al apoyo de las instituciones democráticas, y permite que resurja las nuevas ideas de un retroceso a la democracia por mayor seguridad. Esto se demuestra cuando se hizo un latino barómetro en donde el 47% de la población prefería volver al pasado en épocas de dictadura o épocas de represión a cambio de mayor seguridad y mayor estabilidad en cuanto a la propia seguridad del individuo. En el punto 2, en contexto a las altas tasas de homicidio, es mucho más probable que se acuda a medidas represivas lideradas por las fuerzas militares o por las fuerzas policíacas. Se pone en duda el aspecto de qué tanto la justicia puede llegar a ser un apoyo de verdad para la seguridad pública, y se pone por encima la fuerza militar y el apoyo a estas entidades encargadas de solamente, en vez de proteger, a ser juzgadoras. Y en el tercer punto, el Estado se debilita y el cumplimiento de las normas públicas es reemplazado por el uso de mecanismos privados de justicia y de seguridad. La ciudadanía deja de acudir a la justicia, pero de ello no se niega que renuncie a resolver los conflictos. Todo lo contrario, ahora se hace por la fuerza de las instituciones del Estado y normalmente valiéndose del uso de la violencia. En otras palabras, la población, en este caso este fenómeno, decide tomar la justicia por método propio. Parte 2. Antecedentes. Aunque Panamá era un país rico y de tránsito durante la colonia española, esta sufría de una mala seguridad, por lo que era muy recurrente los robos por parte de los piratas a las ciudades comerciales, Nombre de Dios, Portobelo y Ciudad de Panamá. Durante la independencia y unión a Colombia, el país vivió muy inseguro debido a las guerras civiles entre liberales y conservadores. En 1903, la Junta Provincial de Gobierno creó el Ministerio de Guerra y Marina, encargado de la defensa del Istmo con el Ejército Nacional. Disuelto en 1904, cuando la Constitución fue aprobada, el nuevo gobierno de Manuel Amador Guerrero instauró la Secretaría del Estado. La creación de la Policía Nacional en 1937 hizo más seguras las calles del país. En la década de los 50 se militarizó la Policía Nacional a la Guardia Nacional, cambiada en 1984 a las Fuerzas de Defensa
cuyos componentes principales eran aire, mar, tierra y fuerza policial. En ese momento adscrito al Ministerio de Gobierno y Justicia y luego a la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos. Con la llegada de la invasión a Panamá por parte de Estados Unidos en el año 1989 y la disolución de las fuerzas el 10 de febrero de 1990, el presidente Guillermo Endara Galimani crea la fuerza pública aboliendo el ejército y subordinándolos también al Ministerio de Gobierno y Justicia. En el 2010 se crea el Ministerio de Seguridad Pública para que administrase las fuerzas públicas y presida al Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional. Durante el periodo de las elecciones presidenciales, la fuerza pública queda a cargo del Tribunal Electoral. Esto para evitar desórdenes, golpes de estados, entre otros. La Guardia Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Michael Miranda y en este momento voy a hablar sobre el homicidio y la lucha contra el crimen en nuestro país. Para iniciar, tenemos que tener claro el concepto de homicidio. Un homicidio es cuando se atenta contra la vida de una persona o de un ciudadano, causándole la muerte a través de un medio idóneo. Dependiendo de las circunstancias, se inicia una investigación de oficio. La lucha contra el crimen en nuestro país. El crimen y la violencia es uno de los obstáculos para el desarrollo de Centroamérica y específicamente en Panamá. Aunque Panamá es uno de los países con el más bajo nivel de criminalidad, en los últimos años ha incrementado drásticamente. Si bien es cierto, el número de homicidios disminuyó para el año 2020 con 500 homicidios menos que en el año 2019, el primer semestre del presente año cerró con 275 asesinatos. Igualmente, el número de pandillas en nuestro país ha aumentado concretamente en el distrito de Panamá y de San Miguelito, con un 48% y un 45% respectivamente. Elementos como el robo, el maltrato, la violencia doméstica son lo que agrava la situación en nuestro país. No obstante, el gobierno panameño ha permitido que la criminalidad siga aumentando, e inclusive fomentándolo a través de las actuaciones de muchos funcionarios. Desde muchos años los funcionarios a cargo de la seguridad pública sostienen que la criminalidad está relacionada con la mafia internacional. Panamá sigue siendo un punto estratégico para el transbordo de drogas, blanqueo de capitales, lavado de dinero procedente de sustancia ilícita y sustancia estupefaciente. Actualmente en Panamá reside 159 pandillas identificadas, con al menos 90 en Panamá, 33 en Colón y 19 en Chiriquí. El más reciente caso se informó del desmantelamiento de una red criminal que tenía entre sus asociados a un subteniente de la Policía Nacional que se encargaba de abrir y cerrar retenes y escoltar vehículos que transportaba droga. Evidentemente, el crimen organizado está haciendo de la suya en nuestro país, robándonos la posibilidad de seguir adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Clementina Rangel. Seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana nace como una necesidad de la sociedad para salvaguardar su integridad personal, sus bienes y reducir los riesgos de temor e inseguridades existentes en las ciudades ante el incremento demográfico y de los problemas socioeconómicos de cada país. Las Fuerzas Públicas de Panamá es una entidad integrada por 4 estamentos encargados de la seguridad, el orden público, la protección de fronteras y costeras de Panamá, creadas inicialmente el 10 de febrero de 1990 por el entonces presidente Guillermo Endara en reemplazo de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Fueron reformadas en noviembre del 2008 y nuevamente en el 2010, dando paso a las instituciones actuales. Están especializadas principalmente para tratar con pandillas, delincuentes comunes, traficantes de drogas, patrulla fronteriza y aeronaval. Los 4 estamentos de las fuerzas públicas adscritos al Ministerio de Seguridad Pública son la Policía Nacional, que es un cuerpo armado de naturaleza civil encargado de mantener y garantizar la seguridad a nivel nacional.
Su función principal es la de resguardar la honra, la vida y los bienes y demás derechos y libertades de quienes estén bajo la jurisdicción del Estado. Investigar, prevenir y reprimir los delitos y las faltas y mantener el orden público interno, la seguridad ciudadana y democracia. El Servicio Nacional de Fronteras, también llamado SENAFRON, es una de las ramas de las fuerzas públicas que lleva la responsabilidad de realizar las operaciones terrestres a nivel nacional. Su función principal es la de resguardar las fronteras terrestres y fluviales de Panamá. El Servicio Nacional Aeronaval, también llamado SENAN, es una de las ramas de las fuerzas públicas de Panamá que tiene la responsabilidad de llevar a cabo las operaciones aéreas y navales. Su función principal es la de realizar la protección, la vigilancia, la seguridad y la defensa aérea de las zonas marítimas jurisdiccionales de la República de Panamá. Y el Servicio Nacional de Migración, que es el encargado del control de los movimientos migratorios de las personas dentro del territorio nacional de Panamá. Muchas gracias. Mi nombre es Kimberly Amaya y les estaré hablando sobre los principales delitos en Panamá. Los homicidios. A diciembre de 2020 y en época de pandemia, los homicidios en Panamá aumentaron un 6% según cifras preliminares de la Policía Nacional. Si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, se registraron 472 homicidios en el 2020 contra 447 registrados por la institución en el 2019. A pesar de las medidas preventivas sanitarias y las medidas de movilidad decretadas por el Gobierno Nacional a causa del coronavirus, los homicidios han crecido considerablemente según algunos especialistas y autoridades en seguridad. Se debe en su gran mayoría al aumento del crimen organizado en el país, producto de la rivalidad entre pandillas, ajuste de cuentas y rencillas. Femicidio y violencia contra la mujer. Por otro lado, la violencia contra la mujer ha aumentado a nivel nacional. En el 2019 se dio un total de 21 femicidios. De enero a noviembre del 2020 se registraron en el Ministerio Público un total de 28 femicidios a nivel nacional. A diferencia de los homicidios, el arma blanca es la más utilizada por los victimarios para cometer un femicidio. Un 52% del total de las víctimas por femicidio se dio con este tipo de arma en el 2019. A noviembre de 2020, el arma blanca presentó el 32% del total de las víctimas por este delito. Por su parte, la violencia doméstica sigue siendo uno de los delitos de mayor incidencia a nivel nacional, donde las mayores víctimas son mujeres jóvenes. Hurtos y robos. Los hurtos y robos fueron otro de los delitos que disminuyeron en el 2020. Durante la pandemia, debido a las restricciones por movilidad, las medidas de cuarentena impuestas por las autoridades nacionales a causa del coronavirus y el miedo de contagiarse pueden ser los factores que generaron tales descensos en las cifras. El sector de seguridad dispone hoy de mayores estándares de rigurosidad en la producción y gestión de la información, así como en la evaluación de procesos y evaluación posterior de resultados, pero por falta de análisis de impacto y estudios y beneficios. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Catherine Quintero y les daré la conclusión. Según la empresa Eulen, es una empresa de seguridad nacional, viene de origen español y según sus estadísticas es que Panamá debe de incrementar la tecnología para así tratar de combatir los homicidios y todos los delitos que hay en nuestro país. Según las estadísticas, en el 2019 hubo una cantidad de 75.628 delitos. Comparados al 2020 hubo una baja de un 16.14%, que el 2020 hubo un total de 63.220 delitos
según los registros del Ministerio Público, pero hubo un incremento en lo que es los homicidios. En el 2019 hubo una cantidad de 480 homicidios y en el 2020 hubo una cantidad de 500 homicidios. En el 2021, desde la fecha de enero hasta mayo, hubo una cantidad de 223 homicidios, todo a raíz de la pandemia. También los delitos hubo una baja, pero hubo un incremento en los lugares y en los que fue homicidio. Ahí aumentó un 4%. También la empresa Eule dice que lo que es todo sobre la tecnología, también hubo un aumento debido a que ahora todo es a medida de internet. Se hacen robos, estafas y hasta secuestros. Por ende, aumentó todo en este tiempo de pandemia. Panamá debe de incrementar, como han hecho algunos lugares, cámaras de vigilancia que ayudan bastante a controlar los delitos. Por ende, debemos como ciudadanos, y como bien dice el señor Miranda, que es el director de la empresa Eule, es algo que debe de importarle a todo ciudadano, porque es un combate no de ahora, sino de antes, ahora y después de la pandemia, que debemos de tratar de controlar. En total de homicidios aumentó, y es algo de preocuparse, ya que no hemos podido bajar el incremento de algo tan importante en nuestro país, y es que como un país pequeño hay una gran cantidad de delitos, no nada más de homicidios, sino de robos y muchos otros. Así que es algo de interés nacional, para no nada más para lo que es el sector público de policía, sino para toda la población. Así que nuestra conclusión es que es algo muy importante tomarlo de la mano y no pasarlo por alto, de tratar de combatirlo siendo unos buenos ciudadanos en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias.